entender acerca de la fe, nosotros tenemos que irnos a donde nace la historia de la fe, y es en el padre Abraham. Por eso es que se le llama el padre de la fe. No porque la fe sea de él o provenga exclusivamente de él, sino que la prueba de fe se dio en él. En el verso 8 del capítulo 11 de Hebreos, dice así: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Escuchemos eso: por la fe él obedeció y salió. ¿De dónde tenía que salir? De Ur de los Caldeos e irse hasta la zona de Canaán, pero tenía una orden él: dejarás a tu tierra y a tu parentela. Y ahí viene la primera desobediencia, porque él se viene con toda su familia. De hecho, parte de su familia queda en Harán y parte de la familia muere en Harán, y él continúa caminando aún con Lot, aún ampliando la desobediencia de lo que Dios le dijo, que deje a su parentela, y él continuó hacia el norte, digamos hacia donde Dios lo mandó, pero bajo sus propios términos, bajo su propia manera de resolver, bajo su propia manera de esperar las cosas, que es lo que acabamos de decir. Eran sus expectativas, era lo que creía que era correcto. Probablemente pensó que era la familia la que lo iba a sostener, probablemente pensó que sobre esta familia se iba a fortalecer, y él viene y desobedece. Pero la palabra dice que siendo llamado, obedeció para salir del lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Después de que él sale y se echa al hombro a la familia, la palabra dice: habitó como extranjero en tierra prometida, como tierra ajena, estoy en el verso 9, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. O sea, él sale, habita con su familia, fuera de Harán, fuera de Ur de los Caldeos, y viven todos en conjunto. Porque esperaba, verso 10, la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, también la misma Sara, habla de su esposa, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la ciudad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Cuando analizamos a Sara y escuchamos que Sara tuvo fe, si nos vamos al texto donde habla de Sara, Sara se rió cuando le dijeron que iba a quedar embarazada. Dice: como yo siendo vieja voy a tener deleite, y como mi marido siendo viejo vamos a tener un bebé. Y se ríe. De hecho, Dios mismo le pregunta a Abraham y le dice: ¿por qué se rió Sara? Y entonces ella dice: no me he reído, dice. Claro, ella lo pensó, se rió en sus adentros, y Dios, que es todopoderoso, se da cuenta de lo que ella está haciendo, y le dice: sí te has reído, le dice. Y Dios mismo le dice: ¿hay para Dios algo imposible? Le dice a Sara que había dudado. Después el texto dice: por lo cual también, estoy en el verso 12, de uno, y ese casi muerto, habla de Abraham, salieron como estrellas del cielo en multitud, y como arena innumerable que está en la orilla del mar. Como que parece un poco contraproducente, o más bien como que no calza esto con lo que está en el Génesis. ¿Y por qué no calza? No calza porque aquí está hablando algunas cosas, aspectos de fe, que en realidad ellos fallaron. De hecho, cuando Abraham llega a Egipto, una de las cosas que él hace es que él ofrece a su esposa, que era su media hermana, si bien es cierto que él dijo hermana, a Faraón, le permite que Faraón se la lleve para que no lo mate. Él estaba pensando en él mismo. Él no estaba pensando en su esposa ni en nadie más, él estaba pensando salvar su pellejo. Pero ese es el padre de la fe. Después viene cometiendo una serie de errores, una serie de desaciertos y una serie de desobediencias, hasta llegar a este capítulo 22, que vamos a hablar de la prueba de fe. ¿Y por qué vamos a hablar de la prueba de fe? Porque primero debemos determinar qué es fe, según el orden bíblico, no según lo que yo creo de fe. Porque yo puedo decir que mañana tengo una gran fe de que para mañana yo voy a obtener, ejemplo, aquí en Bijagua, que es tan bonito, que va a aparecer un señor ahí al frente
y me va a decir que me obsequia 100 hectáreas de terreno aquí. Y tengo la fe que se mueve y se sostiene agarrado de ahí. Puedo tener toda la fe. Y puede pasar todos los años de la vida y me muero con esa fe sin obtener lo que parece prometido. Porque mi fe no está por encima de la voluntad de Dios. Porque es lo que Dios quiere, no lo que yo quiero, por mucha fe que tenga. Tampoco la fe mía mueve a Dios como mucha gente enseña. Dios se mueve porque a Él le place. Dios no acepta cohecho. Dios no se vende. Tampoco se vende por lo que yo haga. Ay, qué bueno sos y qué bueno lo que hiciste. Y ahora como te estás portando bien, yo te voy a dar esto. Dios le da a quien Él quiere y a quien Él no quiere. Hace llover sobre justos y sobre injustos. Sale el sobre justos y sobre injustos. Y nada negocia Dios con esto. Él bendice al que Él quiere. Personas oran con una gran fe para ser sanados y se mueren. Porque Dios así le place. Personas no oran para ser sanados y se sanan. Porque Dios así le place. Entonces, ¿en qué consiste la fe y en qué consiste que Abraham sea mencionado como tal? De hecho, una de las cosas que dijo Hebreos es que ella, la esposa de Abraham, creyó en el que había prometido. Pero resulta, como le digo, que ella se rió. Entonces, ¿alrededor de qué gira el título de Abraham de padre de la fe? Tenemos que entender la prueba de fe para poder entender la fe. Y cuando yo entienda la prueba de fe, entonces yo voy a poder preguntarme a mí, ¿ya yo pasé mi prueba de fe? ¿O estoy pasando mi prueba de fe? O podría preguntarme, ¿pasaré yo en algún momento mi prueba de fe? Porque la prueba de fe no consiste en que Dios sepa lo que yo soy, porque Dios sabe lo que yo soy. Él escudriña mis pensamientos, Él escudriña mi corazón, Él me escudriña totalmente. Yo no puedo decirle a Dios algo que Él no sepa. Entonces, ¿a qué se refiere como fe? Vamos a ir al texto en mención y vamos a ir al capítulo 22 para entender la prueba de fe a la que llegó Abraham. No olvidemos que Abraham viene teniendo desde el primer capítulo en el que él aparece muchos desaciertos, muchos. Primero se trajo a la familia cuando le fue ordenado que no se trajera a la familia. Y él se echó a la familia al hombro. De hecho, Lot le causó un gran problema. Porque Lot, en lugar de escoger continuar, por lo menos por los senderos que podrían serle favorables, decidió irse para Sodoma y Gomorra porque lo vio bonito, decidió por el mundo. Es tomado en Sodoma y Gomorra y se los llevan, o sea, se los llevan prisioneros y Abraham tiene que irlo a rescatar al sobrino. Y va y lo rescata y lo trae. Y una vez que lo trae, Lot viene y se vuelve a ir. ¿Y se vuelve a ir para dónde? Para Sodoma y Gomorra. Para que después venga todo un desastre y sea destruido Sodoma y Gomorra y tenga que huir. Y Dios le permite llegar hasta la ciudad de Zoar. ¿Qué significa esplendor? Significa luz. O sea, le permite refugiarse ahí. Y después el justo Lot, como lo dice Pedro, resulta que las hijas lo emborrachan y se acuesta con ellos, o ellas se acuestan con él en la noche, y cuando amanece quedan embarazadas ambas y viene todo el desastre de los hijos, de las hijas de Lot. Todo esto es una familia desastrosa, por donde quiera que lo vea, pero están en el capítulo 11 del libro de los Hebreos, como testigos de la fe. Pero cuando usted analiza cada uno de esos, por mencionar algunos, Sansón, muere con un corazón vengativo, no con un corazón perdonador. Muere Sansón y todos los filisteos. ¿Dónde está un corazón de fe, un corazón genuino ahí? No. Gedeón, sí, luchó y vino y con 300 venció, más que 300 eran 100 en su total, porque al final eran 100 los que quedaron tocando los chofares. Pero al final vemos a Gedeón haciendo un efod y la gente adorando el efod. Por lo tanto, Gedeón impulsó en alguna medida al pueblo a la idolatría. Pero está en el capítulo de la fe. Y si usted y yo nos ponemos a analizar cada uno de los del capítulo de la fe, todos fallaron. Todos fallaron. Ahora pregúntese entonces por qué la fe es tan importante y por qué Abraham es mencionado en la fe
y por qué todas estas personas son testigos de fe. Primero debo de entender qué es la fe y cuál es el propósito de la fe. En primer lugar, el propósito de la fe es, uno, para establecernos. ¿Cómo? Como creyentes. Que usted y yo podamos caminar en este mundo, cohabitar con otras personas en medio de Babilonia, llamémosle así, con un corazón como el de Daniel. ¿Cómo dijo Daniel? Prometió en su corazón no contaminarse. Pero le cambiaron el nombre, le cambiaron su forma de vestir, le cambiaron su forma de las cosas como las comía, le cambiaron el idioma y en el nombre hasta le pusieron un nombre de un dios pagano, Belsasar, de Daniel, que es Dios me juzga o mi Dios es mi juez, pasó a ser Belsasar. Pero aún así en medio de eso, donde incluso los circuncidan, lo hacen eunuco y no tiene descendencia, Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Entonces la fe es para establecernos en medio de este mundo donde caminamos nosotros, donde hay montones de vicisitudes, montones de problemas, donde usted y yo tenemos que lidiar con todo esto. Y no significa que porque usted tenga mucha fe va a cambiar este mundo. Pastor, pero usted viene a predicar contra la fe. No, yo voy a predicar de la fe. Por eso le voy a hablar de la prueba de fe. ¿Qué es la fe realmente? Entonces la fe es primero para establecer a la persona, para que usted sea un verdadero creyente y camine como un verdadero creyente. No bajo emociones, no bajo expectativas, no bajo sus propias opiniones, sino bajo lo que Dios establece como fe. Porque eso le pasó a Abraham hasta este día. Caminaba al revés, a veces al derecho, a veces creía, a veces se asustaba y se equivocaba. En segundo lugar, la fe es para purificarnos. O sea, lo que significa que la fe hace que nosotros empecemos a sacar lo que no es de Dios, de nuestra vida, de nuestra alma, y empezar a poner lo que es de Dios. Eso es purificar, eso es santificar. Santificar es estar apartando constantemente. Hacer santo a una persona es quitarla de un lado y ponerla en el otro. Pasarlo de las tinieblas a la luz. El proceso de santificación consiste en que dejo de ser yo para empezar a ser cada día mejor y ser como a la estatura del varón perfecto. Eso es santificación. La fe es para eso. Y la fe es para compartirla. ¿Qué significa? Que una vez que alcanzo una posición en la cual yo entiendo qué es la fe, yo pueda compartir con los demás para traerles esperanza. Entonces somos consolados para consolar. Somos bendecidos para bendecir. Aprendemos para enseñar. Y en eso consiste la fe, en esos 3 puntos principales. Pero la fe, aparte de que ese es el propósito de la fe, también la fe tiene 3 connotaciones. La primera es la fe que nosotros conocemos como fe experimental. ¿Qué es la fe experimental? Es aquella fe que yo tengo en mi corazón a través de la experiencia. Si yo vengo a Bijagua y yo sé que aquí llueve todo el tiempo, como nos pasó hace 15 días, y yo veo las nubes acercándose, yo no necesito tener mucha fe para saber que va a llover o para esperar la lluvia. Porque la experiencia de los acontecimientos me dice que aquí llueve dependiendo de cómo esté la posición de las nubes. O si voy a ir a un desierto, usted le pregunta a una persona del desierto si ahí llueve y le va a decir que no llueve y que no va a llover durante todo el año. Y probablemente 2 o 3 días en el año lloverá de una manera torrencial porque la experiencia le enseña. Eso es la fe experimental. La fe experimental es aquella que usted le pregunta a su mamá que puede tomarse para aliviar el estómago y le dice tome unas hojitas de Juanilama, hágase un tecito de Juanilama y usted se lo toma y se alivia del estómago. Eso es fe experimental. La fe experimental es que usted se sube a un avión y no le pregunta al piloto sus atestados, no le dice que le enseñe la licencia si estudió, pero usted cree que esa compañía que está ahí le pidió los suficientes requisitos para que pilotee ese avión. Y usted va tranquilo en ese avión. La fe experimental es que usted se sube a un autobús y considera que ese hombre está lo suficientemente preparado para viajar en ese autobús de un punto a otro y ni siquiera pregunta si es que es por primera vez que le dan ese autobús sin haberlo manejado nunca. Pero usted lo cree. Eso lo hace
moverse, pero esa fe no salva. ¿Por qué esa fe no salva? Porque una vez que el avión se cae, una vez que el autobús se choca, una vez que se toma los tecitos de Juan y Lama y no le alivian el estómago, usted sabe que la fe esa no es una fe que sea perfecta y que sea certera. Que puede fallar porque la experiencia de otros no siempre es igual. Lo que le es bueno a uno no le es bueno al otro. Después viene de la fe experimental, la fe tradicional. ¿Cuál es la fe tradicional? La que se mueve por las tradiciones. Lo que la iglesia se va pasando de boca en boca, de año en año, entonces creemos en lo que dice alguien y muchas veces ni consultamos la Biblia. Entonces tenemos gente que cree en lo que dice un predicador porque él lo dice y porque el otro lo dijo y porque el otro lo dijo y probablemente tal vez el primero que lo dijo estaba equivocado. Y empieza a trasladarnos una fe que nosotros vamos creyendo y vamos pensando que cuando Dios dice algo que dice ese predicador, que Dios estableció o dijo, y nos vamos a la Biblia, nos damos cuenta que no es así. Un ejemplo de eso es cuando Jeremías escribe que Dios dice, yo tengo pensamientos de bien para ustedes. Y los tomamos, atesoramos lo que alguien dice y Dios siempre piensa bien para usted y resulta que nos va mal. Y preguntamos, pero entonces ¿dónde queda ese documento? ¿Dónde queda ese registro bíblico? Pero resulta que cuando Dios le dijo eso al pueblo, iban en cautiverio por 70 años. Y estuvieron 70 años y más adelante, donde dice, yo tengo pensamientos de bien para ustedes y no de mal, les dice, cásense, siembren y obedezcan a su amo, al cual los estoy mandando. ¿Por qué? Porque los estaba mandando en cautiverio. ¿Y cuáles eran los pensamientos de bien que él tenía para él, para el pueblo? Bueno, los pensamientos de bien era que pasados los 70 años iban a regresar con un corazón dispuesto hacia él. Que lo iban a clamar con un corazón genuino, no hipócritamente. Entonces, el pensamiento de bien que Dios tenía es pasarlos por la aflicción, pasarlos por el cautiverio para que su corazón se acercara de manera correcta. Abraham, mentiroso para resolver, porque eso lo hizo muchas veces. Abraham, no solo mentiroso, sino que al final de cuentas desobediente, fue considerado el padre de la fe. No por ningún ser humano, por Dios mismo. ¿A qué se refería él con eso? Vamos al capítulo 22 del libro de Génesis. Y dice así. Aconteció que después de estas cosas, ¿cuáles cosas? Todo lo que acabo de mencionar. No lo leo porque es mucha información. Pero después de estas cosas que probó Dios a Abraham. ¿Cómo se llama nuestro texto? Prueba de fe. Y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac. Solo aquí debemos de comprender el texto porque ya tenía a Ismael. Por lo tanto, el único hijo no era Ismael humanamente. No era Isaac humanamente, sino que tenía 2 hijos ya. Aquí este muchacho tenía cerca de los 20 años. No como la mayoría de las personas ponen que era como un niñito. Es un hombre que superaba los 100 años, alrededor de los 120, con un hijo de 20 años, el cual lo iba a llevar a sacrificar. O sea, era un anciano llevando a un hombre joven, fuerte. No olviden eso. ¿A quién amas? ¿Por qué? Porque para Dios, el único hijo que Abraham tenía es que el que había nacido según lo que él había decidido, no lo que Abraham había hecho. Todo lo que Abraham hizo equivocadamente, Dios lo hace a un lado y dice, ahora vamos a caminar por el sendero que yo establecí desde el principio. Y todo esto lo dejo de lado. En nuestra vida nos llenamos de cosas que nosotros nos atesoramos, decidimos para nosotros y pensamos que la fe nuestra nos está llevando por el camino correcto. Y Dios agarra y hace así, quita todo y dice, ahora siga caminando por donde yo quiero. ¿Y qué pasó con nuestra fe? ¿Qué pasó con lo que nosotros habíamos atesorado y creíamos que iba a ser porque estábamos convencidos de eso? Porque resulta que caminamos según nuestras expectativas, según nuestra experiencia, según lo que nosotros considerábamos que nos iba a sacar adelante. Eso es lo que hicimos. Igual que Abraham. Pero Dios dice, hace así, barre y dice, quito todo esto y te dejo solo esto.
y Dios nos lleva a una completa dependencia de Él. Y nos dice, ahora te voy a enseñar de fe. Porque lo que usted creía que era fe, no es fe. Entonces vas a aprender lo que es fe. Y la fe consiste en que usted mienta, en que aunque usted me desobedezca, usted va a llegar al final. Pero va a llegar al final no por usted ni sus méritos. Es porque yo soy Dios y no cambio. Como lo dijo en el libro de Malaquías. Oye Israel, no habéis sido destruidos porque yo Jehová no cambio. Porque si Él dice, te voy a llevar al final, nos lleva al final. No gracias a nosotros, sino a pesar de nosotros. Entonces, ¿en qué consiste la fe? Continuemos con el texto. Y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, enarbaló el asno y tomó consigo 2 siervos suyos. Enarbalar el asno es prepararlo, ponerle las monturas, ponerle las cintas, o sea, todo lo que se necesita. Es alistar el asno para poder llevar todo lo que necesita para el holocausto. Eso toma tiempo. Por eso en el libro de Hebreos dice que ellos tuvieron tiempo de arrepentirse y no caminar hacia donde Dios los mandaba. Abraham tuvo aquí tiempo para arrepentirse y decir, no voy a llevar a mi hijo. No lo voy a sacrificar, pero continuó caminando. Y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham los ojos y vio el lugar de lejos. Préstele atención, ¿caminó cuántos días? 3 días. Pudo haber dicho no, yo por ahí no sigo. La verdad es que esto me parece, tal vez mis emociones me están engañando, tal vez yo me estoy volviendo loco, pero ¿cómo voy a sacrificar a mi hijo, a Isaac? Sobre el cual Dios dice que yo voy a tener una descendencia, sobre el cual hay una promesa de salvación, sobre el cual van a ser benditas todas las familias de la tierra. No, esto no es posible. Entonces nuestra experiencia, nuestra forma de resolver dice, esto no es posible. O sea, si yo lo mato, no se sale adelante esto, mejor me devuelvo. Yo estoy confundido. Cuando el Señor nos enseña de cómo levantó congregaciones, cómo levantó iglesias, y lo digo por nosotros, cuando usted va a leer acerca de los filipenses y la iglesia en Filipo, nació porque Dios salvó ahí un carcelero y después a su familia. Y se levantó una congregación y hoy hablamos de la iglesia de los filipenses. Una iglesia hermosa, una iglesia entregada al Señor. Y de hecho hasta hay una carta para los filipenses que nosotros disfrutamos hoy. Y así a Dios le ha levantado congregaciones donde solo hay 1, 2, 3 personas. Pero podríamos decir, no seguimos por ahí porque esto no parece, no resulta, esto no funciona. Y Dios dice, camine, porque por ahí lo estoy llevando. No es lo que usted ve, sino lo que yo estoy construyendo. Porque tal vez no vea yo, o usted no vea hasta dónde va a llegar el Salmo 23. Tal vez muramos, pero Dios ve más allá de nosotros. Y tal vez lo que nosotros estamos haciendo aquí como una iglesia pequeña, Dios lo lleve a constituir una iglesia poderosa en Bijagua. Que usted y yo no disfrutemos, pero tuvimos que esforzarnos y ser valientes y caminar con esto. No dejarnos engañar por lo que nuestra experiencia dice, por lo que nuestra razón dice. Porque no es lo que nosotros decimos, es lo que Dios hace. No sabemos si uno de estos niños pequeñitos se convertirá en un ministro de Dios, un siervo de Dios, y lo veremos aquí en Bijagua levantando una obra enorme en favor del reino de los cielos. Porque solo Dios lo sabe, no es José Garmendia. No somos los adultos que estamos acá, puede ser uno de ellos, puede ser esta bebé que está ahí. Pero Dios, que ve todo el escenario completo, Él dice, camine, siga por ahí. No se canse, no se desanime, no pierdan la esperanza. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperar aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a vosotros. Ya solo aquí me marca que Abraham tiene una mente diferente a la que tenía cuando estuvo en Egipto, una mente diferente a la que tenía cuando estuvo en Harán, una mente diferente cuando había salido de allá, cuando Dios le dijo, no se lleve a su parentela. Era otro hombre.
este hombre le dice a los siervos, donde él alza la mirada y ve el monte, le dice, quédense aquí, porque yo voy a subir con él y voy a regresar. Con él. Solo aquí nos marca a nosotros que Abraham creía en algo que no entendía. Porque hasta aquí, al capítulo 22, si usted se devuelve, nadie había sido resucitado. Entonces él no entendía cómo, pero si Dios le dijo que este es el muchacho de la promesa y que lo tiene que sacrificar, aunque no lo entiendo, voy a confiar en lo que Dios dice. Preste atención a lo que acabo de decir. Voy a confiar en lo que Dios dice, no en lo que yo creo que es conveniente, no en la forma en que yo tenía de resolver. Cuando yo venía, incluso utilizaba mi propia opinión, puse a Sara de frente para salvarme el pellejo, pero Dios vino y resolvió, protegió a Sara, le dio un sueño al faraón y no estuvo con ella, no la manchó, no la deshonró, porque Dios salvó a Sara. No Abraham la entregó. Entonces Dios resuelve y Dios establece y Dios endereza el camino, donde nosotros torcemos el camino. Pero él le dice, regresaremos. ¿Qué estaba entendiendo él? Que algo iba a hacer Dios y si el joven moría, Dios lo iba a hacer vivir. ¿Cómo? No entendía, pero creía. A eso se refiere el que él no entendía para dónde iba, el que no entendía lo que iba a hacer. Pero ¿por qué si esto lo dice en el capítulo 22 y usted me está hablando de lo que le dijo Dios en 10 capítulos atrás? Porque Dios no es como nosotros, Él es el yo soy. Él no se rige por el tiempo, pasado, presente y futuro. Él tiene todo el escenario. Él está viendo a Abraham como obra completa. Él lo ve a usted y me ve a mí como obra completa. A pesar de nuestras malas decisiones, a pesar de nuestras cabezonadas, Dios nos ve a nosotros donde Él quiere que lleguemos. Y esto es importante. ¿Y por qué es importante? Porque la fe consiste en confiar en lo que Dios está haciendo, no en lo que yo hago. Porque si fuera por lo que yo hago, no estaríamos aquí, ninguno de nosotros. Estamos aquí porque Dios nos va encaminando a su manera. ¿Fácil? No, no es. ¿Entendible? Mucho menos. Es una mente que no entendemos. La mente de Dios no se comprende, se obedece, eso es todo. A Dios no se le entiende, se le obedece. Y tomó Abraham la leña, la puso sobre Isaac su hijo, y tomó él en su mano el fuego y el cuchillo, y ambos fueron juntos. Cuchillo, no puñal. Algunas personas dicen que Abraham tenía un puñal y que había levantado su mano para apuñalar a su hijo. No, eso no era lo que usaba. Lo que estaba usando era un cuchillo. Si ustedes cocinan, ustedes saben que es un cuchillo. Y aquí dice cuchillo, no dice puñal. Porque el cuchillo tiene una función y el puñal tiene otra. El puñal se utilizaba o se utiliza en estos tiempos para apuñalar a la bestia, se cuelga y se desangra por donde se apuñala. A este joven no lo iban a apuñalar, lo iban a degollar. Y ahorita les explico qué es degollar, que es mucho más que apuñalar. Entonces ponen una foto de Abraham levantando la mano con un puñal para ponérsela encima a un muchachito, que no era un muchachito, tenía 20 años aproximadamente y él un viejo. Por lo tanto, también Isaac estaba participando en la prueba de fe. Él también. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y le dijo, Padre mío. Y él le respondió, heme aquí, mi hijo. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Dios se proveerá de cordero para el holocausto, pero no llevaban ningún cordero. Y no le dijo, vamos a buscar. Dijo, Dios se proveerá. Él mismo buscará de un cordero. Pero él no le dijo, tú eres el cordero del holocausto. Tú eres el sacrificio. ¿Por qué? Porque aún Abraham, aunque no entendía, sabía que Dios le iba a revelar a él en el momento correcto y en el momento adecuado qué era lo que quería. Y no importa lo que pasara, aún si muriera su hijo, él no lo entendía, pero él iba a llegar ahí. Este es un hombre diferente al que salió de Ur de los Caldeos. Cuando llegaron al lugar que Dios había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña
y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la tierra. Ató a Isaac su hijo, un joven de 20 años, fuerte, un anciano de 120 años. Por lo tanto, hubo participación del joven en lo que estaba pasando, porque este joven también era un hombre de fe. Ahora vea el verso 10 y préstele atención porque les voy a explicar algo. Cuando los corderos se sacrificaban, se ponían sobre el altar, se ponía el cordero con las patitas amarradas, o cualquier animalito con las patitas amarradas. El sacerdote o el que estaba haciendo el sacrificio se subía un poco sobre el animal, le tomaba de la barbilla y levantaba con la mano izquierda, levantaba la cabeza del animal, tomaba el cuchillo, no puñal, y lo ponía en una de las orejas de un lado para degollarlo, y abría una zanja en la garganta desde una oreja hasta el otra. Eso es degollar, no es apuñalar, para que la sangre salga con una fuerza de la aorta y el animal muere en segundos, sin darse cuenta ni lo que le pasó. Colapsa el cerebro y muere el animal. Eso tenía que hacer Abraham con su hijo, que estaba amarrado. Agarrar la cabeza, tomarle la barbilla, levantar la cara, ponerle en la oreja el cuchillo, pasar desde un lado hasta el otro y degollarlo y abrir la garganta. Ese era el sacrificio. A eso lo mandaron. Pastor, ¿por qué me explica eso? Porque no podemos entender la prueba de fe si no entendemos hasta dónde lo llevó Dios a él. A ese punto. No la mano levantada, lejos no. Él lo tenía en ese momento con su mano sosteniendo la cabeza, el cuchillo en una de las orejas y viendo hacia abajo para degollarlo. Y escuche lo que acabo de decir, viendo hacia abajo, hacia su hijo, a los ojos. Trate de identificarse con este hombre. Si usted es mamá o si usted es papá, trate de identificarse, de estar viendo ojo a ojo a su hijo y lo que tiene que hacer, por amor a Dios, porque Dios lo pide. Cuando esto se daba y el animalito era degollado, el animalito empezaba a saltar porque sabía que lo iban a matar. Y esa fibrilación del animal la sentía el sacerdote. Y el sacerdote sabía que estaba asesinando a un inocente. Esa fuerza del animalito tratando de soltarse la sentía el sacerdote, pero tenía que hacerlo, tenía que obedecer. Espero que estén conmigo en el monte Moriah en ese momento. Que tomen a Isaac, levanten su cabeza, tomen el cuchillo y lo pongan en una oreja. Si usted está conmigo ahí, usted puede entender lo que este hombre vivió. Verso 10, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. No apuñalar, degollar. ¿Quién? Un hombre que había salido desobediente de Ur de los Caldeos. Un hombre que había mentido para resolver una y otra vez y Dios lo había encaminado. Un hombre que había ofrecido a su esposa para salvarse el pellejo o la había expuesto. Un hombre que no merecía estar en el libro, o mejor dicho, en el capítulo de los héroes de la fe. No tenía que estar ahí, pero estaba. Jamás yo como ser humano le daría a él un título de padre de la fe. Jamás. Porque de padre de la fe es lo que menos tiene. Pero está ahí. Y está a punto de degollar a su hijo. Entonces, verso 11. El ángel de Jehová, que no es más que otro que nuestro Señor Jesucristo, le dio voces desde el cielo, gritó desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Estamos con Isaac sosteniéndole la cabeza, tenemos el cuchillo para degollarlo
y lo estamos viendo a los ojos y escuchamos, Abraham, Abraham. Y él dice, viendo hacia abajo, heme aquí. Obediencia instantánea. Porque si no hubiera obedecido instantáneamente y dice, espérate un momento, Señor, pues sabe que tengo que terminar lo que se me mandó. Lo mata. Es obediencia instantánea. Dios dice, por aquí y es por aquí. Es otro hombre, otro corazón. Abraham, Abraham. Y entonces él dijo, heme aquí. Y dijo el ángel de Jehová, no extiendas tu mano sobre el muchacho. Extiendas es, no lo degolles. No le dijo, no lo apuñales, no lo degolles, no extiendas, o sea, no pases el cuchillo por su garganta. Ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios. Como yo conozco, ¿será que Dios necesitaba de eso para conocer a Abraham? No. ¿Será que en ese momento Dios dijo, wow, ahora sí le voy a decir el padre de la fe? No. Es que Abraham se dio cuenta en ese momento, el conocer aquí no es la palabra ginosco, que sería una palabra de entendimiento, de comprensión humana, sino que la palabra aquí es, he podido ver en ti lo que estás decidido a hacer por mí. Cuando Abraham se dio cuenta lo que era capaz de hacer por Dios, ahí se convirtió en el padre de la fe. Ahí es donde Dios lo determina como el hombre que le va a servir de ejemplo a muchas personas trasladando su fe. Porque la fe experimental decía que si degollaba a su hijo se moría. Y si se moría, no hay qué, descendencia. La fe tradicional dice que un hombre anciano, un hombre de esa edad, que Dios le hizo un milagro, difícilmente va a tener otro hijo, aunque tuvo un montón después de esto. Tuvo más hijos. Pero en ese momento él dice, no, ¿cómo voy a hacer? Eso es su experiencia. Eso es lo que entiende cómo funciona la humanidad. Porque yo conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste a tu hijo tu único. Pero él no está hablando de que Dios se enteró en ese momento, sino que Dios vio y Adán se dio cuenta de lo que era capaz de hacer por Dios. Pregunta, ¿qué eres capaz de hacer por Dios? ¿Hasta dónde puedes llegar por amor a Dios? ¿Dices que amas a Dios? ¿Dices que Él es tu Señor? ¿Dices que morirías por Él? ¿Cuál es tu prueba de fe? ¿Cuál ha sido tu prueba de fe? O tal vez todavía no ha llegado la prueba de fe. Está por venir. Y la pregunta es, ¿la vas a poder pasar? ¿Vas a poder darte cuenta de si realmente amas o no a Dios? ¿Me daré yo cuenta realmente en un momento determinado si mi amor por Dios realmente es lo que yo digo que es? ¿O todavía estoy como Abraham en el camino, resolviendo a mi manera? ¿Haciendo mis estrategias? ¿Utilizando mis propios pensamientos? ¿Cómo estoy funcionando en el camino? Porque si estoy funcionando en el camino a mi manera, bajo mi forma de resolver, aún no he tenido la prueba de fe. Todavía estoy en el proceso de formación, estoy en el proceso de santificación para poder compartir con otros. ¿Cómo está Abraham? ¿Cuál es la posición que Abraham tiene? ¿Están conmigo? ¿Cuál es la posición que él tiene? Está con su hijo, está a punto de degollarlo y está mirando hacia abajo. ¿Y qué se oye en el cielo? Abraham, Abraham. Y dice el verso 11, entonces alzó Abraham sus ojos y miró. Tiene al hijo, levanta los ojos, porque ya no lo va a degollar. Y cuando él mira, dice aquí, he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal con sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Preste atención, él está con su cara viendo al hijo, escucha al ángel de Jehová, levanta la mirada, pero no fue al frente, sino que voltea a ver hacia atrás. Toda esa acción la tuvo que hacer, lo cual significa que Abraham tuvo que caminar una doble milla. Cuando hablo de caminar una doble milla es no solamente escuchar la voz, sino ver hacia arriba y después buscar.
ver hacia arriba y buscar. Tenemos una responsabilidad en nuestras vidas. Tenemos que ver hacia arriba. ¿A quién? Hacia Dios. Y buscar. ¿A quién? A Jesús. Porque Isaac no es una figura de Jesucristo. Isaac es una figura de usted y de mí. Que deberíamos de morir por nuestros pecados. Que deberíamos de morir en el sacrificio. Pero Cristo, que está ahí reservado para que ocupe el lugar suyo y el lugar mío, es el que se pone en el altar y es sacrificado en ese día, en lugar suyo y mío. Entonces alzamos nuestros ojos y vemos ¿a quién? A Dios. Y buscamos en Dios a su Hijo, que es nuestra salvación, que es en quien debemos depositar nuestra fe, en Dios y en el Hijo, porque esta es la vida eterna, dijo Jesús. Que conozcan al Padre y que conozcan al Hijo. Esa es la vida eterna. Conocimiento de lo que el Padre quiere y conocimiento de lo que el Hijo quiere. ¿Y qué es lo que le agradó a Dios de Abraham? Conozco que temes a Dios. Sabemos que es temor a Dios. Temor a Dios no es tener miedo. El miedo es una reacción natural del cuerpo para estar alerta. Si en este momento se cayera un poste de esos, nos asustamos porque es una reacción de alerta, es una reacción natural. Las personas pueden tener miedo y eso no los hace personas de fe. Una persona de fe es la que teme a Dios. ¿Y qué es temor a Dios? El temor a Dios es saber que lo que Dios dice se va a cumplir. Eso es tener temor a Dios. Tener temor a Dios es saber que si Él dice, por aquí caminas y te voy a bendecir, entonces yo creo eso. Tener temor a Dios es que dice que si caminas por acá yo te voy a castigar, es creer eso. Porque el padre que ama a su hijo lo disciplina. ¿Cuántos creen que Dios nos disciplina porque nos ama? Entonces, debemos de creer que cada vez que nos torcemos, Dios nos disciplina. Porque ustedes tienen al frente, dice el Señor, la maldición y la bendición. Ustedes escogen. Pero según lo que escojamos, así Dios actúa con nosotros. Y es temer a Dios, es saber que lo que Él hace es correcto, es justo y es perfecto. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Aquí parecería que la historia termina muy sencillo. Pero el monte de Jehová que está refiriéndose ahí, no es donde Abraham estaba sacrificando a su hijo. O iba a sacrificar a su hijo. El monte de Jehová que está ahí es el monte Oreb. Y Jehová y Abraham estaban en el monte Moriah. Son dos montes que están a una distancia totalmente lejos. ¿Por qué él dice, en el monte de Jehová Dios proveerá? Pero está sacrificando o está Dios pidiéndole que sacrifique a su hijo en el monte Moriah. Porque el monte Moriah significa victoria. El monte Moriah significa que la salvación ha llegado. En el monte Moriah significa que Cristo fue sacrificado por usted y por mí en el monte Moriah. ¿Cuál es el monte Moriah? Donde Jesús murió. ¿Y cuál es el monte de Jehová? Es el Sinaí. Jehová proveerá en el Sinaí. ¿Qué fue lo que Dios nos dio en el Sinaí? Sus mandamientos. Y ahí en el Sinaí fue donde nos dijo cómo llegar al monte Moriah. O sea, cómo nosotros comenzamos en Sinaí para poder llegar hasta Moriah. Es viajar de Sinaí a Moriah. Entonces yo debo de conocer la voluntad de Dios para poder estar en Sinaí y poder llegar hasta Moriah. Espero estarme explicando. Entonces debo de conocer los mandamientos de Dios para poder llegar hasta la salvación, a Moriah. Pero los mandamientos de Dios son muchos. 613 en el Antiguo Testamento y 113 establecidos por nuestro Señor en el Nuevo Testamento. Establecidos me refiero que Él vino y los puso en práctica. Mandamientos ejecutados por Él de los 613. Donde Él cada uno de estos mandamientos los iba cumpliendo en su vida perfecta y santa. Para que usted y yo podamos entender cómo agradar a Dios. ¿Cómo hacemos nosotros entonces para estudiar
tantos mandamientos y poder cumplir con cada uno de ellos y saber cuáles aplican para nosotros, cuáles aplican para su pueblo, cuáles eran transitorios, cuáles eran aspectos del desierto o cuáles trascienden hasta el tiempo de nosotros. Jesús nos lo puso simple. En estos 2 mandamientos dice, penden, o sea, cuelgan toda la ley, hablando de todos los 613 mandamientos y los profetas. O sea, está hablando de toda la voluntad de Dios, radica en estos mandamientos que les voy a dar. El primero es, amarás a Dios por sobre todas las cosas. ¿Cómo? Con toda tu alma, con todo tu cuerpo, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Pero no le preste atención a la forma en que se desarrolla, solo preste atención al todo. Porque el todo implica todo, como Abraham en ese momento. Y el segundo mandamiento, similar a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si Abraham hubiera amado a su esposa como a él mismo, no la entrega. Si Abraham hubiera amado a Dios por sobre todas las cosas, le hubiera obedecido desde el principio. Pero Dios lo llevó ahí, hasta ese punto. Ahora la pregunta es, ¿qué es fe? Ahora esto es lo más importante, ¿qué es fe? ¿Ya tuviste tu prueba de fe? ¿Estás pasando por tu prueba de fe? ¿O será que vas a pasar por tu prueba de fe? Entonces, ¿qué es fe y qué es una prueba de fe? Una prueba de fe, mi hermano y mi hermana, no es considerar lo que yo quiero como certeza, como convicción. No es buscar lo que yo quiero como certeza o como convicción. Una prueba de fe consiste en saber que Dios, lo que Él decide en mí, a pesar de lo que yo quiero y de lo que yo hago, es perfecto. Y si Dios me sana es porque es perfecto. Y si Dios no me sana es porque es perfecto. Si Dios me da provisión es porque es perfecto. Si Dios no me da provisión es porque es perfecto. Si tengo hambre y Dios lo permite es porque es perfecto. Si soy saciado es porque es perfecto. En todo he sido enseñado, dijo Pablo, a vivir en las buenas y a vivir en las malas. Eso es tener fe. Tener fe es que si estás pasando por algo es porque Dios está trabajando en la santidad de tu corazón y de tu alma a través de lo que estás pasando. Porque Dios está interesado en tu alma, en la vida eterna, no en la temporalidad. Porque a Dios no está ocupado en cuántos años vivimos acá, sino en cuántos años viviremos con Él por siempre. Dios no se ocupa en cuántas veces te caes, sino en cuántas veces te levantas. Dios no se está ocupando en cuántos no dijiste, sino en cuántos sí vas a decir. Por eso es que Pablo dice que no es cómo se comienza la carrera, sino cómo se termina. Eso es fe. Fe es saber dejar todo lo que tengo que dejar como el atleta para correr bien la carrera. Fe es poner los ojos en Cristo, autor y consumador y galardonador de la fe. Es entender que la carrera empezó en Él y termina en Él. Yo soy el alfa y omega, principio y fin. Está hablando del absoluto, que todo lo que en nosotros hay en medio de Jesucristo está bajo ¿qué? Bajo control. ¿Quién cree que todo está bajo el control de Dios? ¿Y por qué oramos diciendo, Señor, toma el control? Cuando nunca lo ha perdido. Señor, te entrego el control cuando nunca lo ha perdido. Señor, es que tú tienes que tomar el control de mi vida. ¿Cuándo perdió Él el control de tu vida? Nunca. Al contrario, lo que está pasando es porque Él tiene control de tu vida. Si no, ¿quién sabe dónde estaríamos? Amados y amadas hermanas, la fe radica no en usted y en mí, sino en Él. Por eso la fe de Cristo es la que debemos tener. Podemos orar como Jesús. Si es posible, que pase de mí esta copa. Sí le puede decir, Señor, ¿usted cree que te honre, que yo tenga esto? Señor, ¿usted cree que te bendiga a ti o me bendigas y yo pueda honrarte a ti a través de esto? Sí puede pedirlo.
Claro que sí. Usted puede pedir que el Señor le sane. Usted puede rogarle al Señor para que te saque adelante en la tarea financiera. Usted puede rogarle en todas las áreas. Si es posible que pase de mí esta copa, significa, Señor, si es posible, si hay algo que en esto te honre y me lo vas a permitir, te lo pido, por favor. Pero no termina así la oración de nuestro Señor Jesucristo. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y si la voluntad suya es no, ¿voy a tener fe para entender que eso es lo correcto para mi vida? Porque pensamos que un no de Dios no es una respuesta y un no de Dios es respuesta también. Dios puede decir sí, puede decir no, o puede decir todavía no. Y tener fe es creer en que cualquiera de las tres respuestas está bien para mí. Porque sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, y por favor subraye todas las cosas, las buenas y las malas, los sí y los no, nos ayudan para bien. ¿Quién cree eso? Y si usted lo cree y está convencido de lo que hoy aprendió aquí, si es que lo aprendió o ya lo sabe, entonces usted pasó de una prueba para establecerse como creyente, para santificarse y para extenderle la mano a otros. Eso es ser el padre de la fe. Que Él pasó por esa prueba, hoy aprendemos de esa prueba y le enseñamos a otros esa prueba. Prueba de fe. ¿Piensas que ya pasaste tu prueba de fe? ¿Alguien de los que está acá piensa que ya pasamos la prueba de fe? Yo creo que no. Yo creo que aún estamos en el proceso de aprendizaje. ¿Y sabe qué creo? Que llegará el momento que nos daremos dando cuenta cuándo es la verdadera prueba de fe. Cuando muera nuestro mamá, nuestro papá, nuestra esposa, uno de nuestros hijos, porque perder un trabajo se consigue, perder dinero se recupera, y si no se recupera, se sale adelante. Lo que quiero decir, lo que está aquí material, no es una prueba de fe, es simplemente un aspecto temporal. Hoy estamos arriba y mañana estamos abajo. Un día tenemos de todo y mañana no tenemos nada. Pero cuando se muere alguien cercano, tan cercano como un hijo, ahí sí es una prueba de fe, para creer que eso que está pasando corresponde a la voluntad de Dios soberana y que yo tengo que aprender con fe a recibirla. Y decir, Señor, si esto me acontece, es porque tú en tu santo juicio, que lo permitiste, me ayuda para mi eternidad. No hemos llegado ahí. Solo estamos siendo preparados y formados para cuando lleguemos. Y cuando lleguemos ahí, a donde podamos establecer una prueba de fe y poder entender y recibir eso con gozo. ¿Cómo con gozo? No estoy diciendo no llorar, no estoy diciendo no sentirse triste, pero en medio de estar gozosos. Podremos entender las palabras de nuestro hermano Santiago cuando escribió: hermanos míos, gozaos y alegraos cuando os halléis en diversas pruebas, porque la prueba produce ¿qué? Paciencia, y la paciencia produce fe. ¿Qué es lo que está diciendo Santiago? Que todo lo pequeño que hemos pasado, insignificante, que lo vemos terrible, nos va a llevar a un momento donde nosotros podamos entender el tránsito más difícil. ¿Y sabe cuál es el tránsito más difícil de todos? Aún más que ver morir a un ser querido. Cuando usted y yo tengamos que partir y pasar por el sendero de la muerte. Ahí donde nosotros decimos, Señor, sabemos que lo que estoy pasando, aquí se termina. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Te damos gracias por esta mañana, Señor. Te damos gracias por lo que nos has enseñado. Ayúdanos, Señor, realmente a poder enfrentar como verdaderos hombres de fe lo que ha de venir.
Ayúdanos, Padre Santo, a cada día irnos formando en medio de lo que nos vas enseñando. Ayúdanos, oh Dios poderoso, a poder darle a otras personas el consejo correcto. No falsas expectativas. No hacerles creer que porque gritan o porque declaran algo, Señor, les va a acontecer, si no es primero consultarte a ti si es tu voluntad, Señor, y recibirla tal y cual viene. Ayúdanos, Señor, a construir sobre lo que hemos destruido, porque ya tú tienes, Señor, nuestro camino definido, nuestro norte y nuestro final. Ayúdanos a esperar, Señor, ese día en que podamos verte de frente, escucharte decir, entrad, benditos de mi Padre, en el gozo de tu Señor. Porque ese día vendrá y lo esperamos con anhelo. Maranata, Jesús viene. En el nombre tuyo, Señor Jesús. Amén y amén.